things first and they say all the way to things is Bien, listo chicos, nos ubicamos a ver cómo quedamos porque veo que hay varios ausentes y ya no nos vamos a ubicar 8 parejas que sean las que van a pasar la fotografía porque nos atrasa mucho eso, ¿no? Sí, por lo menos la niña de patinaje. Memoria y calentar. Si Maffer no lo sabe, usted sí se lo sabe. Ayúdele. Papi, ayúdele. Ella no sabe el ultimito, pero el resto de ella se lo sabe porque ya estaba. Colabórale, por favor. Taita, ¿cómo ven los retoños suyos? Estoy emocionado publicando, pero ya veo. Lo que sigue, quedaron agarrados y vamos a marcar los 4 tiempos acá. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando hacemos eso, perdón, cuando hacemos eso, ¿a quién miramos ahí? A la pareja. A la pareja. Usted mira a su pareja, porque está bailando con su pareja, no está bailando con el sombrero, ni está bailando con la camisa. ¿Listo? Lo que sigue. 5, 6, 7, 8. Ahora, ahí hay una parte donde nos toca esperar. El único que lo hizo como debería hacerse fue el compañero. ¿Qué hace usted ahí? Mira, se quita el sombrero. Los demás no nos hicieron eso. Ronnie, tienes que traerme los sombreros. Porque mire, esa parte es clave porque yo sé que quitarse el sombrero a todos. Entonces aquí tenemos 5, 6, 7, 8 para arrancar con fuerza. 1. ¿Sí ven? Voy a hacer el ejemplo con el del Taita. Taita, ¿me puede prestar uno con su sombrero? Hombre, con gusto. Gracias. Yo siempre iba a pedir que me regalaran uno así. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. Ahí es donde entra, que él lo está haciendo muy bien. Este es el sombrero que me van a traer de Ecuador el próximo día. Claro, sí señor, con gusto. Vale, 80 dólares. Al tercer hijo le entregan el sombrero. En serio, al tercer hijo le entregan el sombrero. ¿Al tercer hijo le entregan el sombrero? De Taita. Ay, ¿Cuánto le falta? ¿a mí? No tengo uno. ¿Listos? ¿Qué sigue? Hacemos la marcación en el encuentro con la pareja. A la 1, a las 2 y a las 3. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué hacen ahí las niñas? Los caballeros abren el brazo, abren los brazos,
siguen el movimiento, muchachos, no pueden parar porque hay algunos que paran. Joan para a veces, ¿no? Lo mismo allá aquí es el otro que estaba parando que queda, San Cristóbal, ¿no? Israel, perdón, Israel. Israel me estaba parando, ¿para qué te dije? Tienes que seguir, hija. Seguir el paso. Lo que es que Cristóbal. Israel, le cambié el nombre. Y sigue, 5, Cristóbal es de la última. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, perdón, Florecita, te vas por acá, pero díganle mi hermano, habla los ratitos, vaya diciendo, agáchese, mire, se va agarrándole la cintura de pitillo del compañero, mira, y se devuelve por acá, con la otra mano. Pero póngale la mano así como que sosteniéndose para que usted se pueda apoyar y no pierda la dirección. Eso. ¿Listo? ¿Qué sigue? Viene el abrazo. A ver, recuerden que el abrazo es Abrazo de primos. Ay. casi que frente con hombro. Casi oreja con oreja. Mira, así como estás, esto, Santiago y la niña de las uñas largas. Jessica. Cuidado, niña Santiago, ¿no? Va. A la 2 y a la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué sigue? El ganchito y nos vamos a la ronda. 1, 2, 3, 4. Sombrero de los hombres. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Sean proporcionales porque me dejaron botado a la Romisita. Llegue, Romisita, ya me. Bien. Bien, iban ahí diciendo el último. El que estaba ahí hermoso que era. Sí. Bien. ¿Qué viene ahí? Levantamos todos los brazos. Ok, gracias. Entre la semana pasada y esta semana hemos estado con un poquito rápido. Recuerden que el límite es este, aquí. O, sigue la vuelta. Tienen que ser proporcionales en los espacios. ¿Por qué? Porque por lo menos en esta llegada, si ustedes llegan encima del otro, bueno, para el otro no hay problema, pero para la niña sí, porque la niña va a rotar. Entonces el hombre debe tener un control de distancia. Y miren estas dos parejas que llegaron al centro. ¿Sí? Señorita, métame la por favor. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. La vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los túneles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Bien. Háganlos en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Hagámoslo hasta ahí. ¿Listo? El que se equivoque es porque está perdido. Sí, para acá. Listo, muchachos. Necesito que lo hagan más bonito que cuando lo hacen bonito. Porque es que ellos no alcanzan a llegar. Ronnie porque tiene los pies más grandes, más largos. Pero es que a los dos pequeños no me van a llegar ahí. No pueden cambiar. Ese es el orden de la secuencia de la planimetría. Si los cambio ya no, imposible. Ellos van ahí. Entonces ya saben, ¿en cuál ecuador? El segundo. En el segundo ecuador.
Ecuador. Vamos de nuevo. Los mochis. Y ahora para plancharle. Si a mí me da pena acercarme a la pareja, me va a dar pena bailar. Tú tienes que acercarte a tu pareja en ese abrazo. Por eso es un abrazo. Venga, bueno. Miren, muchachos, por eso es un abrazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí ven? Pero ellos no se están haciendo. Estás comiendo Acércate a tu pareja, por favor, sin pena, porque es su compañera de baile. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Acércate a tu pareja. Cerquita. ¿Sí? Ah, bueno. Ahorita me parece. Están haciendo bien, Joan está haciendo bien. Yo quiero el otro que hoy como que no me acerca la pareja, ¿no? Sí, no, pero usted la corra a este lado para que la oreja no al otro, que eso ahí. Bueno, vamos, de nuevo. Y hay que esperar. Mire, hey, atentos. Los que van adelante les toca esperar un poquito y tener paciencia, porque es que los que vienen en la cola tienen que hacer un recorrido en tiempos un poquito más largo. Hey, escuchen, y hay que esperarlos. Estas dos parejas llegan casi que sobre el tiempo. Ahora, lo que les recomiendo es lo mismo que les recomendé a los de la vez pasada. Ronnie venía dando la vuelta por aquí y se metía casi que hasta allá hasta la oficina. No, tienen que reducirla. En el caso de ustedes, las dos parejas. Vienen y van cerrando aquí. Van cerrando aquí. ¿Para qué? Para que el trayecto sea más corto y sea similar al que lleva Joan. ¿Listo? Ok. Para que lo tengan en cuenta. Por favor, no vas a llegar tarde. Por fin llegar tarde. Vamos, de nuevo. Esa pasada la vamos a esperar muy bien, Joan, por esperar. La vamos a hacer cuando sea el cambio del ritmo. O sea, si ustedes llevan bien el conteo, ahí empieza nuevamente el 8. ¿Sí? Me quedo confundido un poquito ahí, ¿no? Vamos de nuevo, una vez más y toman agüita y seguimos. Agüita, no descanso. Hasta el cambio. No me entendieron. Déjenlo ir hasta el cambio. Tomen agüita. No sabía, te conocí, en mi pueblo te conseguí.
Lucas. Pareja número 4, Alejandro. Pareja número 5, ¿no, Alejandro? Santiago. Pareja número 6, Alejo Cristóbal. Pareja número 7, Chiquito. Pareja número 8, Blanco y Chuy. Ojo, miren muchachos, miren acá. Ey. Ese es el ejercicio. Miren para acá. Todas las parejas van a ir hasta la diagonal, hasta donde está el señor Diego del Carmen. Diego, miren, hasta donde está Diego. ¿Listo? ¿Cómo van a ir? Va. 1, paso. 1, 2, 3, 4. Miren primero. No, es el mismo paso que no saben hacer. Porque no, o sea, lo hacen pero en el puesto, pero no lo desplazan. Y recuerden que de ahí, de esta horizontal, salen a una figura. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, vamos a ir hasta la diagonal. Va. ¿Sí ven? Entonces, vamos atrás. Vayan allá. Por acá, por acá. Vayan por acá. Por acá. Vayan atrás, atrás. No salirse del salón. Listo. El primero, llegan allá y se vienen caminando por este lado a volver a hacer la fila. ¿Listo? Pongo la música y arranca yo. Bueno, por ahí. No, de a uno. Cuando yo termine arriba, arranca el siguiente. Tienes que intentarlo, si puedes, tú lo sabes hacer, inténtalo, no estamos mirando quién es el que lo va a hacer mejor, estamos aprendiendo, si no lo sabes hacer, para eso es el ejercicio que estás colocando. También. Para el próximo entrenamiento, Lucas sabe que debe traer zapatos tenis. Porque unas cross para el entrenamiento no. Porque es que eso es como si usted se fuera a jugar fútbol y se llevara unos tacones. ¿Sí ven? Todavía tienen tarea. Recuerden que el movimiento va, regresa. Ahí lo están viendo. Y eso. Pero tenemos que perfeccionarlo. ¿Listos? Niños, me regalan 2 minutitos. 2. Si me paso,
Makuta Babacona. Muy buenas noches a todos los niños, a los que no pueden saludar y a las mamitas. Desde el Cabildo queremos agradecer, pero quiero resaltar dos puntos importantes. Niños, para que ustedes puedan colocar en un valor fundamental dentro de ustedes. El auto 004 dentro de la Constitución de Colombia habla acerca del exterminio de los pueblos indígenas. Entonces, cuando hoy nosotros tenemos la oportunidad de practicar danza o el tema de la recuperación de la lengua, estamos trabajando y en ese trabajo nos acompaña el profesor David. El profesor David, no sé si para él es nuevo que tenga al pueblo o a la comunidad del pueblo quichua, a los niños aquí presentes, pero si lo logra hacer, logramos consolidar, hombre, creo que es un excelente trabajo tanto para usted y para nosotros de parte del Cabildo, agradecer y manifestar esa gratitud a usted a través de algunas pequeñas expresiones que podrían hacer desde el Cabildo o los papitos y mamitas que también pueden realizar esa gratitud hacia usted. Profe David, muchísimas gracias. Yo traigo de parte del compañero Ronnie, venga, Sam, Del Cabildo. Del Cabildo. del Cabildo. Bien. Amarrado. Para muchos de nosotros, este artículo es muy conocido. ¿Cuántos han visto? Todos, ¿cierto? Los que hayan visto, los que no. Listo, muy bien. Pero es un pequeño detalle que por lo menos pues yo no supe para qué lo traía. Pero hoy que me doy cuenta, creo que simboliza algo demasiado grande y profundo porque es de parte del Cabildo y por supuesto de la comunidad. Reciba esto de parte de los jóvenes y también del Cabildo. Ahora, profe, si me permite, regáleme 20 segundos más. Ya llevamos 2 minutos, bien. ¿Listo? Bien, profe. Queremos agradecer desde el espíritu mayor. Sabemos que como seres humanos a veces en algo podemos tener falencias, pero creo que reconocer es lo que nos permite seguir avanzando y por lo tanto agradecer a aquel que nos da la vida creo que es demasiado importante y creo que es vital tanto para usted y para nosotros. Entonces quisiera agradecer. Ahora, bien, Guabacuna un poquito, 20 segundos. Suma, causaita, ñucanchiman, cara, hawapi, causa 30 días, Guabacuna, tapa, rikungi, Guabacuna, paspacta, samungi. Yacha chikapas, yuyaita caras pajata richimungi, seimanda kan suma, pachacama, causaita carata, yupaichan, chikuna tutati, y paiwan, pacta, viñalis pacati musu. Paiman, yuyaita carata, y paipa, igual el tipo de trabajo. Suma 30 días, pagilichi. Capa Churi, Jesucristo para su título. Vamos a darle un fuerte aplauso al profesor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a David, a Ronnie, a los papitos, porque pues, siempre lo he manifestado en los proyectos que nos han acompañado. Nosotros vivimos muy enamorados de ustedes, de la comunidad, y lo manifesté incluso el año pasado en uno de los eventos y me siento parte de la familia. Me encanta el trabajo que hacemos con ustedes. Yo amo el folclore porque pues, inicié mi proceso como artista, como bailarín en las danzas folclóricas. Tuve muchos años haciendo danza folclórica y eso me lleva a querer, a sentirme cada vez más colombiano, cada vez que practico una danza que hace parte de las tradiciones de mi pueblo. Conozco del trabajo que se hace con ustedes porque pues practiqué también mucho tiempo danzas que van muy relacionadas con el enfoque que ustedes realizan como cultura y por eso he tratado de irlas implementando. Nadie tiene la última palabra a la hora de ejecutar una danza o de montar una coreografía.
es la inspiración, es lo que se visualiza, es lo que se sueña, lo que se piensa a través de lo que se estructura con los cuerpos. Eso es lo que hemos venido tratando de hacer con ustedes, con los niños. Queremos que cada día crezcan más, queremos que cada momento se convierta en un sueño y que ese sueño sea una realidad, porque pues obviamente el objetivo siempre es que se haga a la persona feliz a través de eso que hacemos, de movimiento. Entonces yo les digo siempre, sonrían, disfruten. ¿Sí? Hay momentos de calor, hay momentos donde de pronto me da rabia porque mi pareja lo hizo mal, porque me da rabia porque no me acordé, pero eso es natural, somos seres humanos y los seres humanos tenemos momentos de mucha alegría, como también tenemos momentos de tristeza, de ira, etc. ¿Cierto? Muchísimas gracias a ustedes, los niños también, por el detalle, a los papitos, a Taita. Yo pienso que el atrapasueños. ¿No se me ha quedado dormido a la hora de clase de los niños, profesor? No, el atrapasueños va más como inspirado hacia otra cuestión más mágica. No es atrapar el sueño del sueño. Pienso yo que el atrapasueño es un símbolo que guarda los deseos, que guarda los sueños de la persona. ¿Sí? Y no se van a quedar atrapados ahí. Van a morir, van a crecer. Así como empieza aquí el más pequeñito, porque los sueños empiezan así chiquitos y se convierten en realidades grandes. Me gusta mucho. Gracias por el detalle. Profe, ese sueño se va a cumplir. Y cuando yo era niño quería ser como Escalona. Me acaban de regalar una mochila parecida a la que usaba Escalona. Somos tocayos. ¡15!